con el ejercicio del árbol o de los árboles, porque vamos a hacer varios. Entonces acá, recuerdan que yo en un momento les dije que tenían que hacerse en la casa, no traerlo a la U, en la casa, una especie de bodegón, ¿verdad? De bodegón. La clase inició a las 1:30, ustedes todos estaban sentados ahí. De ahora en adelante voy a seguir cerrando la puerta y no van a entrar si llegan tarde. Ok, entonces, estamos acá. Lo primero que tenemos que hacer ante el objeto de estudio, dígase árbol, dígase persona, porque ya no van a ser tan fácil como medir 4 esquinas, ¿verdad? Ya no vamos a poder visar 4 puntos, como lo solíamos hacer anteriormente, que era nada más las 4 esquinas de la bandera o 4 puntos de la caja de imaginaria del juguete. Ahora, ese objeto va a ser muchísimo más diverso en puntos de visado. Entonces, vamos a volver otra vez al cuadrante en el que realizábamos el visado del alto máximo por el ancho máximo. Sin embargo, aquí vamos a utilizar la medida madre, una medida madre que evidentemente no va a estar en una situación tan fácil como verla en un plano vertical u horizontal, sino que vamos a tener que distinguir dentro del espacio que estamos observando cuál va a ser esa medida madre. O sea, poner puntos de referencia, qué sé yo, de una ramita a una hoja que está ahí, de una raíz a la mitad del tronco, ¿verdad? Indistintamente del objeto en que estemos trabajando, van a tener que tomar ese punto de referencia. Entonces, lo primero que tienen que hacer es determinar la medida madre. Ya eso es labor de todo el tiempo, ¿verdad? Determinar la medida madre, ubicar el punto de la línea de horizonte en el cual ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque hay árboles que posiblemente, dependiendo de la vista en la que estén, van a pasar desde abajo de la línea horizonte, traspasando la línea horizonte y superándola, ¿verdad? O bien, dependiendo del árbol que vayan a hacer el conjunto de ramas, puede que sea un conjunto de ramas que esté sobre la línea horizonte completamente. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a trabajar con objetos reales, ¿verdad? Con troncos, con árboles, para poder establecer esta medida madre, seguido de la línea horizonte y todo lo demás, es esencial que le den ustedes una buena análisis de observación al objeto, una buena vista, un recorrido, ojalá. ¿Por qué? Porque de repente pueden ver un árbol que ven una rama de frente, la otra la ven más o menos, pero resulta que esa otra que ven más o menos es el doble o el triple del diámetro de la que están viendo de frente. Y en el dibujo me lo hacen así delgado. Si eso fuera una figura humana, de repente van a hacer un brazo gigante y el otro espacio como si no tuviera brazo, ¿verdad? Todavía el árbol nos va a dar un espacio de duda, de beneficio de la duda. ¿En qué sentido? En que yo no voy a estar para ver todos los árboles que vayan a realizar ustedes en las casas. Entonces, puede que si está bien resuelto técnicamente y estructuralmente, el dibujo se sostenga. Pero cuando eso se pasa a figura humana, ya tenemos un registro simbólico en nuestras cabezas de cómo es la estructura de la figura humana, aunque no sepan nada de anatomía, ¿verdad? O sea, si alguien viene con un hombro que le sale del cuello y el codo que le llega a la rodilla, pues evidentemente no está proporcionado. Entonces, cuando hacemos este ejercicio del alto por el ancho con la medida madre y establecemos la línea horizonte como punto de referencia, de antemano hemos hecho ya un recorrido espacial del objeto para ver cómo está funcionando, cuántas ramas tiene, cuál es el tronco superior,
cuál es el tronco madre, por así decirlo, desde el cual salen las otras ramificaciones. De lo contrario, si se plantan de buenas a primeras con el caballete o la tabla para dibujar el objeto y no hacen ese recorrido, pues van a tener ese problema. Entonces, con el ancho máximo y el alto máximo, van a establecer de la famosa cajita, que en este caso, vuelve a ser plano. ¿A qué me refiero? A que no vamos a hacer una caja en 1 o 2 puntos de fuga. ¿Por qué? Porque todos los troncos y todas las formas internas sí las vamos a hacer tridimensionales. Entonces, por una cuestión de apresurar un poco el tiempo, ese alto y ese ancho lo que va a significar es la proporción del visor. No sé si han trabajado antes con un visor, ¿no? Pero todos los días lo usan en el teléfono. O sea, a través del cual ustedes hacen así y ven una realidad ahí, demarcada por la proporción del teléfono. Antes que existieran los teléfonos, cuando hacíamos ejercicios de fotografía o de diseño, de dibujo, utilizábamos un cartón, le hacíamos un huequito en el centro y ese huequito proporcionalmente se dibujaba grande. O sea, si el huequito medía, qué sé yo, 2 por 1, pues hacía un dibujo de 2 por 1, pero de ese tamaño y el huequito era así pequeño, para poder ver un cuadrante de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ustedes tienen que saber que posiblemente el árbol va a exceder el cuadrante. Nosotros solo vamos a hacer una composición abierta de ese objeto. O sea, sabemos que salvo el objeto que ustedes estén trabajando en sus casas, que van a poder de alguna forma delimitarlo porque van a estar las ramitas cortadas y puestas sobre una base, el árbol que vayamos a hacer afuera, pues es un árbol muchísimo más extenso y grande. ¿Ok? Entonces, punto número 1, alto, ancho, media madre, media línea de horizonte. Si la línea de horizonte está en el papel, como les digo, no necesariamente puede estar, puede que no, puede que la sobrepase. Si está en el papel, la demarcan. ¿Ok? Entonces digamos que mi línea de horizonte, en este alto y en este ancho, que ya de por sí ha sido medido a través de la medida madre, yo puedo determinar la altura y la trazo. ¿Ok? Si está en el papel. Si no está en el papel, no se traza, porque es un punto de referencia. Es la primera línea de estructura que vamos a hacer. Entonces, una vez que yo tengo eso, tal y como se los he indicado, el tamaño del papel, ojalá puedan dibujar lo más grande que puedan sostenerlo. Y al lado le van a hacer una especie de boceto pequeño. ¿Ok? De boceto pequeño. Ese boceto va a medir proporcionalmente lo que mide el cuadrante grande, porque ni modo que van a hacer un boceto así de largo y el dibujo que ya midieron del alto por el ancho es más cuadrado o es más rectangular. ¿Ok? Entonces, ante esto, lo que tienen que hacer en ese boceto es hacer un dibujo lineal de contorno puro, silueta absoluta del árbol, contemplando los espacios negativos y positivos. ¿Ok? Entonces, no es que ese dibujo va a estar visado, es un dibujo muy observado, a partir del cual ustedes van a ubicar cuáles son los puntos de visado. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo más o menos determinado el árbol, este dibujo que voy a hacer me va a indicar a mí cuáles son las proporciones más o menos, como para yo saber y tener en cuenta los puntos de visado. Como esto es un dibujo a mano alzada, chicos, ve la hora en la que están llegando. A partir de la próxima semana voy a cerrar la puerta y el que no llega se queda fuera. Ok, entonces tenemos este punto acá. ¿Cuáles van a ser los puntos de visado? Los puntos de visado son exclusivamente aquellas zonas en las que
va a haber un cambio de grosor o de dirección. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo un árbol recto, que no es el caso, porque no me van a venir aquí con una mata de bambú, la idea es que hayan ramas, ¿verdad? Que no sea una palmera recta. Entonces, cada vez que haya un cambio de dirección o de grosor de la rama, ahí va a haber un punto de visado, porque cada punto de visado implica que voy a tener que proyectar un cilindro aparte. O sea, van a ser un montón de cilindritos puestos unos y otros y otros y otros. Entonces, en ese bocetito, yo les recomiendo que ustedes determinen cuáles son los puntos de visado más importantes. ¿Ok? Una vez que ustedes los determinan, van a llevar un orden, cada quien a su manera. Habrá unas personas que los numeran, otros les ponen letras, para saber que los están visando y que no se les está olvidando. Entonces, una vez que los tienen, proceden a visar. Entonces, en ese boceto, ya nosotros, en el punto número 2, hemos hecho un trazado de las diagonales y los ángulos. O sea, ¿a qué me refiero? Que en ese bocetito ya yo puedo intuir que, por ejemplo, aquí van a haber líneas que van en esta dirección, líneas que van en esta dirección, en esta dirección, en esta y en esta. Con los puntos, ¿verdad? Con los puntos. Entonces, de eso se trata el punto número 2. Boceto con trazado de diagonales y ángulos. Y todos esos puntitos rosados que les hice ahí son los puntos de visado. Para finalmente luego ya pasar a la parte del visado. Cuando nosotros estamos visando, pues igual, a como visaron exactamente igual, a como visaron la bandera, como visaron el juguete, como visaron las cajas. ¿Cuál va a ser la medida madre? Ustedes, como les dije anteriormente, la van a determinar dependiendo del punto de referencia que tengan. Pero siempre y sin excusa alguna, la medida madre va a estar dispuesta por una medida vertical u horizontal. O sea, que no va a ser nunca una medida en diagonal. Puede ser, qué sé yo, de este punto a este punto, por ejemplo, o el ancho total o el alto total, o el punto imaginario que vean en el árbol, qué sé yo, que tiene un machetazo, que dé el machetazo a la rama, una medida que puedan rectificar. ¿Ok? Entonces, ya con esa medida y teniendo en cuenta la medida madre, entonces, y la línea horizonte, comenzamos a trazar los puntos. El boceto, evidentemente, no tiene que tener todas las medidas. ¿Por qué? Porque muchas veces los veo que se detienen 15, 20 minutos haciendo el boceto. Y es que lo que están haciendo es visando el dibujo pequeñito. O sea, ¿para qué invierten tanto en una cosa que es simplemente una guía? ¿Verdad? O sea, la idea es que una vez que ustedes tengan eso, ya comiencen a establecer esas medidas en el dibujo grande, o sea, en el cuadrante grande, ¿verdad? Y esas medidas de visado son también medidas en las que ustedes van a establecer relaciones de distancia. Por ejemplo, que si yo, por así decirlo, trazo una línea recta de este punto aquí, voy a coincidir con esta rama. Si yo trazo una línea horizontal, qué sé yo, desde aquí hasta acá, van a coincidir esos 3 puntos. Entonces, cuando ustedes están visando, antes siquiera de comenzar a sacar la primera medida, lo único que tienen es la medida madre y la línea horizonte, punto. Alto y ancho, nada más. Antes de comenzar a sacar con pequeñas relaciones, ustedes hacen como una especie de escaneo general del objeto, en donde comienzan con el palito a ver esas relaciones. Si pongo el palito recto del punto este al punto tal, que coincide en esa línea.
Si lo pongo horizontal, que coincide en la otra línea. Y así, cuando ya voy visando, me voy dando cuenta que si tengo este punto, por así decirlo, ya automáticamente estoy sacando la relación del punto de arriba. ¿Ok? Entonces, obviamente, como esto es un dibujo a mano alzada, quizás no vaya a coincidir exactamente. Es solo una guía. Es para que no tengan eso en abstracto en la cabeza. Simplemente es un punto de referencia. Entonces, ustedes con el palito sacan esas referencias. Una vez que hacen todo ese escáner, ya comienzan a trazar las líneas en vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Porque me pasó ayer. Después de explicar más de una hora de clase, voy y veo los ejercicios que están haciendo, y cuando de repente veo a alguien de una vez haciendo el árbol. Un árbol sin más, sin estructura, sin líneas, sin nada. O sea, a lo que voy es que la parte orgánica es la última. Y quizás no les va a alcanzar la clase, al menos la de hoy, para llegar a esta parte. Entonces, si alguien quiere tener éxito en el ejercicio, simplemente siga el orden. Siga el orden y va a ver que va a tener éxito. Entonces, si nosotros ya tenemos esos puntos, vamos a avisar. El visado, recuerden que va a ser siempre a lo largo y ancho de todo el papel, del cuadrante que yo puse en el papel, en vertical y en horizontal. Si ustedes tienen de antemano una metodología para guiarse, qué sé yo, letras, números, lo pueden hacer, qué sé yo, que esto se llame A. ¿Ok? Para que sepan el punto de referencia, porque en el árbol van a haber muchos puntos de visado. Entonces, ya yo voy con esas líneas y yo sé que cada línea que yo voy construyendo va a tener siempre una referencia en horizontal y en vertical. Entonces, por ende, estas líneas que estoy construyendo tienen que ser rectas, 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 porque si no me pueden someter a error. ¿Ok? Yo voy ahí construyendo las líneas. Ahorita lo voy a hacer al cálculo porque no estoy visando. Lo que me interesa es que ustedes vean metodológicamente el orden de los factores, que en este caso sí altera el resultado final. Entonces voy trazando las líneas y saben que todas estas líneas tienen un punto relacional, o sea, van a coincidir la vertical y la horizontal, va a ser uno de esos puntos. ¿De acuerdo? No son líneas a lo loco. Yo las estoy trazando rápidamente, nada más como para ejemplo. Entonces, una vez que ustedes tienen ya todas esas líneas de visado, identifican los puntos, ¿verdad? Cada vez que ustedes hacen un entramado de líneas, por ejemplo, este punto, yo de una vez lo marcaría un poquito más, porque de repente las líneas van a cruzarse con otras líneas, pero ese cruce no va a significar absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, van demarcando todas las líneas, Aquí, como les digo, yo estoy haciéndolo aleatoriamente porque me interesa más que comprendan la parte metodológica. Ok, digamos que esos son mis puntos de visado. Una vez que yo tengo esos puntos de visado, yo voy a chequear los ángulos. Exactamente igual que como hacíamos con todo lo demás. Entonces, con el palito, recuerdan que ojalá utilizar un palito más largo que el lápiz, porque el árbol por lo general nos supera muchísimo en tamaño a nosotros. Estamos acostumbrados hasta el momento a dibujar cosas que nosotros éramos más grandes que el objeto, pero ahora el objeto nos va a superar. Entonces el lápiz puede que se quede corto. Entonces un palito un poquito más largo y van a chequear esos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos que van a chequear? Los ángulos que conectan los puntos.
¿ok? Los ángulos que conectan los puntos. Ahora, como el árbol tiene, y voy a hacerlo aquí, como el árbol tiene, al igual que la figura humana o animal, muchísimas direcciones o variantes, si yo tengo un árbol así, por ejemplo, yo voy a determinar cuáles son los ángulos primordiales, porque no me voy a poner a medir cada uno de estos ángulos como si fuera un dibujo de esos cuando habían numeritos y uno iba cerrando la figura. ¿Cuál es la medida más importante? O sea, este ángulo, las direcciones que predominan, ¿ok? Esta otra dirección, esta otra, esta otra, esta otra. Esas son las direcciones que tienen que determinar y que tienen que coincidir con los puntos de visado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lo visan, recuerden que nosotros colocábamos el lápiz sobre la superficie de la tabla. O sea, si la tabla estaba inclinada, yo hacía esto, siempre con el mismo ojo que yo cerraba, voy a ponerlo sobre el ángulo únicamente moviendo la muñeca hacia la izquierda o hacia la derecha, nunca de frente, porque si ustedes mueven el ángulo distorsionan totalmente la medida. Entonces, con esa directriz, el brazo recto, izquierda, derecha, o sea, a favor de las cositas del reloj o en contra, pero nunca de frente. Entonces, colocan el ángulo siempre con el ojo cerrado y luego vuelven a ponerlo en el papel. ¿Ok? Entonces, van haciendo ese movimiento. Van haciendo ese movimiento siempre a lo largo de todo el papel, de las medidas más importantes que ustedes están sacando. Ahora, como ven, apenas vamos por el punto 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la intensidad de la línea, el tono de la línea, tiene que ser suave. Porque si se emocionan haciendo una línea, un trazo muy fuerte, ya cuando nos toque esta parte y el punto 7, que lo borraron, bueno, que es la parte más de trama, pues evidentemente el dibujo va a estar saturadísimo. ¿Ok? Entonces, vamos chequeando los ángulos, como dicen, todos los ángulos, para ir construyendo las direcciones. Son direcciones de las ramas. Todavía no estamos ni en las ramas ni en los cilindros. Las direcciones generales. ¿Ok? Esta cosa sí que es tonta. Digamos que ahí están las direcciones. Obviamente aquí faltarían más puntos de visado. Lo que quiero es que no nos llueva antes para que puedan salir, entonces voy un poquito más rápido con eso. Si tienen dudas, recuerden que me pueden preguntar en cualquier momento. Ok, tenemos ahí las direcciones, visado y chequeo de ángulos. Check, punto número 3. Punto número 4, diagonales y ejes. Ok, una cosa importante es que todos los cilindros que nosotros vamos a sintetizar en el árbol tienen que tener su eje perpendicular. ¿Qué es algo perpendicular? ¿Qué es algo perpendicular? Materia de escuela. Solo se cruza o no Una línea perpendicular. Algo perpendicular. Estamos mal, ¿verdad? ¿No saben qué es una línea perpendicular? Tiene un ángulo de 90 grados. Es un perpendicular.
O sea, está lo paralelo, que nunca se encuentra, ¿verdad? Son dos líneas paralelas que nunca van a llegar a encontrarse. Y lo perpendicular es cuando hay un ángulo de 90 grados. O sea, esto no es perpendicular, esto no es perpendicular, esto es perpendicular. Una T es perpendicular. Una regla T, si la han visto, es perpendicular. La puerta son por lo general perpendiculares al cielo raso. ¿De acuerdo? Perpendicular. Entonces, cuando yo hablo de que los ejes tienen que ir perpendiculares, el eje central, quiere decir que yo tengo que cerrar estas cajas que estoy haciendo de tal manera que la línea del eje central, esta de acá, me quede, en el mejor de los casos, lo más perpendicular al eje. ¿Ok? Una cosa que puede pasar y pasa en los árboles es que los cilindros no necesariamente son exactos la base a la tapa. O sea, puede que se vayan reduciendo un poquito conforme van subiendo hacia las ramas superiores. Entonces, por ejemplo, este caso, si ustedes se fijan, aquí se está abriendo un poquito, pero lo importante es que el ángulo central, el eje central, está perpendicular a este otro eje. ¿Por qué? Porque si no, todas las elipses van a quedar torcidas. Y si las elipses están torcidas al eje, lo que va a dar la sensación es que es como una lata de cerveza que estriparon. Quedaron así, torcidas, completamente. Entonces, el ángulo tiene que, el eje central perpendicular, en T, siempre, indistintamente de la elevación o digamos, de la dirección que lleve. ¿Estamos? Entonces, yo comienzo a subdividir esas cajitas que tengo, con sus respectivos ejes centrales, en donde yo pueda determinar que efectivamente, ¿verdad?, voy a tener los ángulos perpendiculares. Ahora, una cosa importante es que obviamente el árbol sigue hacia afuera del cuadrante, pero yo no lo voy a seguir porque si no el dibujo se saldría del papel. Pero sí tengo que cerrar en algún momento, aunque ya luego yo siga esta parte aquí en la parte orgánica, porque así puedo proyectar la base del cilindro y la tapa del cilindro. Y puedo ver, según la línea de horizonte, cuál es la apertura de la elipse. ¿De acuerdo? Nada más por una cuestión de formalismo de la estructura. Después ya lo pueden disolver. Entonces, yo tengo eso ahí. Tengo este otro eje acá. Vamos a hacerlo aquí. Acá. ¿Qué es lo que digo que no sea perpendicular? Que yo haga esto y haga así. Esto no es perpendicular. Entonces yo hago esto, aunque se salga un poco el cuadrante, para que esa línea me quede lo más recta posible. Ok. Ahí yo tengo como la base estructural de las cajas. ¿Ok? En los puntos más importantes del árbol. ¿A qué me refiero? Que aquí puede que el árbol luego, cuando veamos la parte orgánica, de repente tenga alguna irregularidad, pero esa irregularidad se sintetiza, como si ustedes pudieran hacer que el árbol se convierta en un árbol de cilindros de plástico. ¿Ok? Tengo eso ahí, diagonales y ejes. Ahora me toca, ya hicimos ahora vamos por la proyección de elipses, esferas y conos. O codos también, ¿ok? Ya tengo la parte en la tapa 5 que es hasta ahí, y ahora tengo que ver las dimensiones de las elipses. ¿Qué pasa? Que de ahora en adelante su mejor aliado va a ser una botella o cualquier objeto cilíndrico que tengan a mano, porque hasta el momento nosotros habíamos visto elipses en vertical y acostadas.
Pero no habíamos visto elipses en diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la elipse cuando va en diagonal, Buenas. Bueno, que sea hoy la última vez, son las 2 de la tarde, y ya voy por la parte 5 de la explicación y no me voy a retroceder. Entonces, estamos acá. Cuando yo tengo una elipse que va en diagonal, y si tienen, la mayoría tienen un vaso o una botella a mano, nada más hagan la prueba. Cuando ustedes hacen la botella que vaya hacia allá, hacia atrás o hacia adelante mío, se van a fijar que las elipses se abren o se cierran en direcciones que no van necesariamente con la teoría tan fácil, entre comillas, que vimos en un principio, en donde era muy regular, porque yo decía que las elipses se van cerrando conforme llegan a la línea horizonte y en espejo se van abriendo otra vez. Eso era todo. Ahora resulta que dependiendo de la altura, de la inclinación, si viene hacia mí, si va hacia atrás o se hace este movimiento, cada vez que yo lo hago va a haber un cambio y ese cambio no se puede predecir. Ese cambio simplemente es observando. Entonces, como yo les dije que en esta primera etapa, recuerden, nosotros teníamos que observar el objeto, ojalá darle una vuelta al árbol y ver cómo era. También implica que el árbol, dependiendo del tipo de árbol que sea, en algunos casos se ven las elipses, o sea, son evidentes ante los ojos, porque en la corteza se hacen unos nudos, como unos anillos. Si ustedes se fijan ahora, cuando bajan las gradas hacia el teatro, hay un árbol enorme que tiene literalmente las elipses marcadas. En cada punto de inflexión hay una elipse, varias elipses de hecho. Y otro arbolito del mismo tipo de árbol que está más abajo, también. Desde aquí arriba se ven así las elipses como si las hubiéramos dibujado con una tiza. Todas las ramas. ¿Qué pasa? Hay árboles que no se les ven tan fácilmente. Pero entonces, ese tipo de pistas, por así decirlo, son las que ustedes tienen que observar antes de comenzar siquiera a avisar. Entonces, como digo, tienen que observar la apertura de las elipses. Si no fuera tan evidente y tan visible, lo mejor, como siempre, es tener a la mano una botella. Colocarla más o menos en la posición en la que está, en la misma dirección en la que está la rama que yo quiero ver y ver cómo se comporta la elipse ahí. ¿De acuerdo? Eso es esencial. ¿Por qué? Porque, repito, no les puedo dar una fórmula. Va a diferir en cada caso y cada árbol es un mundo aparte. Entonces, teniendo eso en cuenta y sabiendo por lo menos que aquí está la línea de horizonte, hay ciertas cosas que sí se cumplen, evidentemente. Si esto está por debajo de la línea de horizonte, la parte más oscura de la elipse de este tronco va a estar en la parte de abajo. Recuerden, cuando estaba abajo de la línea de horizonte, la parte visible de la elipse es la elipse de abajo. Cuando está arriba de la línea de horizonte, la parte visible es la parte de arriba. Eso lo que va a dar es la sensación de magnitud, ¿verdad? De que ese árbol realmente supera nuestra escala humana. Entonces, yo tengo eso ahí. Antes de comenzar a proyectar esas elipses, yo tengo que hacer los cuadrantes en los que aproximadamente voy a trazar las elipses. ¿Ok? Siempre con su eje central. Ahí. Muy bien, ya yo tengo eso ahí, entonces ahora voy a trazar las elipses. Vean que todavía no he hablado de las conexiones. Ahorita borro esta
aquí para volverles a explicar eso que hice. Una vez que yo tengo eso, voy a trazar las elipses puras. Yo tengo que tener en cuenta que evidentemente el árbol puede que no tenga una forma elíptica perfecta, no es un cilindro perfecto. Primero lo hacemos cilindro y luego lo hacemos galleta. O sea, ustedes han visto cuando hacen mesas que cortan un árbol, un tronco muy grande y lo rebanan en galletas, que llaman, y la forma es así. Obviamente esa es la forma natural de un árbol, o más o menos de un árbol común. Raro es aquel que sea cilíndrico perfecto, como si fuera un pino o un palo pipa. Y aún así siempre son un poco más disminuidos en la parte de arriba. Entonces, ya una vez que yo tengo esto, voy a trazar suavemente esas elipses que les indiqué. ¿Ok? El énfasis en la parte de abajo porque estoy trabajando por debajo de la línea horizonte. Aquí superan la línea horizonte, ya esta elipse, aunque esté casi que en la línea horizonte, resulta que se abre así porque está bien yendo hacia atrás. Si ustedes cogen una botella y aunque esté en la línea horizonte la ponen así, hacia atrás y hacia arriba, se van a dar cuenta que la elipse se abre un montón. ¿Ok? Entonces, ahí entre más sube, más se abre porque es el efecto espejo. Y el énfasis va a estar en la parte de arriba. ¿Ok? Bien. Ahí lo que pueden ver es que ya tenemos varias ramas, pero tenemos aquí un espacio más vacío. Si yo estudio y veo que esta rama, por ejemplo, es más cercana, o sea, está más de frente, yo prolongo este ángulo y yo lo puedo ubicar aquí con su respectivo eje. ¿Ok? Esta está por detrás y esta un poco más por detrás. Sin embargo, aquí hay zonas que dependiendo del árbol podemos ayudarnos de codos o podemos ayudarnos de esferas. Cuando utilizamos esferas es porque el árbol nos lo dice, por así decirlo. Hay árboles que es evidente que donde salen las ramas, sobre todo árboles que han sido podados, allá afuera hay varios así, que les metieron un machetazo, los dejaron así y luego comenzaron a salir chupones, hijos, ramas, que tienen como estas características porque salen un montón como del centro. Ese centro técnicamente es como una esfera. Cuando, y ahorita borro acá, es simplemente una ramita que se ramifica, lo más sencillo es hacer esto o hacer esto, que es la síntesis de un codo. ¿Ok? Entonces, ya en este punto, yo puedo establecer, por ejemplo, que aquí haya una esfera. En la esfera es más fácil proyectar los ángulos, porque aquí tengo un eje que viene para acá, aquí tengo un eje que va para allá, y puedo tener un eje que eventualmente conecte este lado también. ¿Ok? Entonces, en la esfera, yo puedo continuar esta rama que estoy haciendo aquí, donde está el cilindro perfectamente montado, y el momento en que toca el cilindro la esfera, ahí proyecto la parte de abajo y ven que lo que le queda a la esfera es como si agarráramos literalmente una bola de fútbol, un rollo de papel higiénico, lo pusiéramos así. O sea, se conecta, tiene una conexión aquí. ¿Ok? Ahí
Y aquí tenemos esta esfera y aquí viene otra elipse aquí grande y el cilindro para abajo. De esta esfera también se puede conectar este otro cilindro que viene atrás, solo que viene de atrás. ¿Qué me refiero con eso? Que no lo voy a conectar desde la parte de adelante, porque es una rama que va de atrás hacia más atrás todavía, más lejana a mí. Entonces, la parte que veo posiblemente va a ser una parte pequeña de la elipse que sobresale. ¿Ven? Es un tubo que está en la parte de atrás. Tengo que hacer ver que esta rama, con solo este movimiento que yo hice aquí, ya se ve que esa rama está de frente a mí, está más cercana a mí. Esta rama, por el contrario, está en la parte de atrás. ¿Ok? Esto en un futuro se puede sintetizar como un hombro, o como un codo, o como una rodilla, ¿verdad? Esa idea de la articulación. Ok, tenemos esto ahí con la esfera, que para estos efectos no tienen que hacer la caja con todos los ejes que habíamos visto desde un principio, pero sí tiene que estar muy bien proyectada. Las elipses internas, por ejemplo, estas de acá, y si necesitaran otra elipse aquí. Porque esas elipses son las que nos van a ayudar para hacer la parte orgánica. ¿Ok? Entonces, esto es una síntesis en la que yo tengo una parte en la que el árbol tiene una forma pues bastante simétrica, si se puede decir, porque está hecho de esferas y cilindros semicónicos, porque se hacen un poquito más angostos en la parte de arriba. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, ya voy avanzando. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un cono? Ok. Si yo tengo un cono, por ejemplo, ¿en qué caso sería? Voy a hacer aquí una ampliación para explicarles en qué caso yo recomendaría hacer un cono en vez de una esfera. Una esfera es cuando usted ve primero que el árbol es como apelotado y se ve así como una pelota. De hecho, ayer un estudiante me dijo, profe, ahí puedo hacer una esfera, es que se ve redondo. Le digo, sí, es que es una esfera. O sea, era literalmente una pelota donde le salían chupones. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿En qué casos puedo hacer yo la esfera? Por ejemplo, si yo tuviera aquí, esta rama sigue hacia abajo, ¿verdad? Esta rama sigue hacia abajo. Si yo tuviera aquí una rama que va, por ejemplo, en esta dirección. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que es lo que le falta aquí es un corte. Entonces, yo podría hacer eventualmente aquí una conexión en la que simplemente a partir de este punto, de este mismo eje, yo tiro otro eje para hacer otra elipse. Para poder hacer este movimiento de aquí así. ¿Lo ven? O sea, cuando es una ramita, ¿qué hace así? Entonces, hago esto. Voy a borrar para explicarles ahí mejor. Bien. Cuando yo tengo un cono, perdón, un codo, es cuando
a partir de una elipse, digamos que esto viene un tronco aquí, aquí viene la otra parte de la elipse. A partir de esta elipse, yo tengo una ramificación que va hacia allá. Entonces, para poder trazar esa elipse correctamente, yo tengo que trazar los ejes, los ángulos, que vayan en dirección del mismo ángulo. ¿Lo ven? Aquí se conectan. Entonces, yo tengo ese trazo ahí, trazo la otra elipse, y para poderlo proyectar, yo tendría que unir el eje con el eje. Que esto fue algo muy similar a lo que yo les expliqué cuando hicimos las cúpulas para los trabajos de la evaluación. Se conecta el eje con el eje. Este eje con este eje. Este eje con este eje. ¿Lo ven? Ahí. Y esta parte de aquí con este otro. Entonces, al final, yo tengo aquí una especie de tubo, un codo, parece un tallarín, como esos fidaditos que son como medios coditos, pero que eventualmente, a partir de esta forma, se pueden sacar otras elipses que van progresivamente hacia ese punto y salen todos como de esta esquina. Entonces, si esto fuera un árbol, digamos que es un poco más irregular, que vendría así, ¿de acuerdo? Que aquí viene el tronco, para hacer ese cambio de las elipses, porque aquí termina uno y aquí comienza la otra dirección. Entonces van girando, ¿verdad? Van en esa transición para que ya luego tengamos este eje y vaya así, como una manguera. Entonces, cuando nosotros tenemos figuras que nos invitan a hacer la esfera, es porque estas elipses de alguna manera están saliendo de ahí o reposan sobre esa bola. Cuando tenemos un ángulo más pequeño, en el que podemos simplemente meter un par de elipses más para que caigan y reposen sobre el árbol, lo hacemos también. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con eso? Con el movimiento de las elipses. ¿No? Ok. Entonces, una vez que yo tengo esa parte, voy a borrar esto para que no se me ensucie más. Cuando ya yo tengo esa parte, entonces continúo ya finalmente con la última parte, que es la parte orgánica. Todo esto que yo estoy haciendo aquí tiene que ir en un trazo muy suave, ¿verdad? Porque encima va a venir la parte orgánica. Entonces, cuando yo hablo la parte orgánica, ahí sí tiene que ser una línea muy buena. No es que lo demás no, es que lo demás es una línea más estructural. Entonces, una línea sin degradación, una línea plana, firme pero sin más. Aquí sí, ¿a qué me refiero? Que pueden acostar sutilmente el lápiz en algunas partes, levantarlo para darle menos grosor, más intensidad, y de una vez ir valorando la luminosidad en el objeto. O sea, si yo estoy haciéndole un contorno que está en sombra, sé que esa línea va a ir más oscura. Si estoy haciendo una parte de una rama que está en luz, esa línea va a ir más clara. ¿Ok? Y si estoy haciendo ramas que están atrás, esas ramas van a ir todavía más claras para darle sensación de profundidad. Entonces, cuando yo comienzo a hacer ese tipo de alteraciones, lo hago muy despacio y puedo ir observando, y tengo que ir observando detalles que aquí, por ejemplo, yo hice como forma primordial esta diagonal, pero no es que el árbol era una diagonal perfecta, era la dirección.
¿verdad? Entonces yo puedo ir haciendo esas formas, qué sé yo, que aquí tenía un nudo pequeño y aquí salía, o que esta rama viene hacia mí, tiene otra pequeña ramificación aquí, que no vale la pena hacer una estructura por un nudito de este tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, esta viene para acá, qué sé yo, que esta se tuerza un poquito ahí. Toda la parte orgánica que simplemente recubre la parte estructural. No vamos a trabajar follajes, ni hojas, ni ramitas muy delgadas. Vamos a trabajar siempre diámetros grandes. Y vamos a tener la capacidad de abstraer la forma. O sea, trabajar fondo blanco. Así sea que atrás haya un montasal, fondo blanco. ¿Ok? O que atrás haya otras ramas, esas las borramos como si fuera con Photoshop, eliminadas. Porque nada más escogimos trabajar esas. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos esa parte, la parte orgánica, no se puede borrar nada, ¿verdad? Yo lo borré aquí nada más para que quedara un poco más limpio. Vamos a hacer la trama. Una trama que para efectos de esta primera tarea va a ser muy abierta. Para la evaluación yo les dije que era una trama cerradita, ¿verdad? Como un sedacito. Ahora es como un sedazo de gallina. ¿En qué sentido? En que vamos a hacer apenas unas cuantas. Porque lo que me interesa es la transición entre la parte geométrica de la elipse y la parte orgánica de la galleta del árbol. Entonces, la guía que vamos a tener siempre como punto de referencia va a ser la apertura de la elipse. Pero resulta que la elipse se va modificando no solo en apertura, sino en forma. Digamos que el árbol aquí a la mitad tuviera un hueco o una especie de orificio ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a trazar sobre esa elipse la forma del árbol que estoy observando. Y la parte de atrás levanto el lápiz, pero que hago la elipse completa. No quiero medias elipses, ¿ok? Se hace la elipse completa. Entonces, si ustedes pudieron observar la parte de atrás del árbol, es mejor, porque saben qué es lo que está pasando. Entonces, yo tengo ahí un corte. El siguiente corte lo puedo hacer aquí, siempre siguiendo esa forma que estoy observando. Y como les digo, la apertura de la elipse. Ven que lo que estoy haciendo son como cortes que más o menos en la realidad tendrían como una cuarta cada corte. No es una trama cerrada. Y muy importante, que esas líneas me vayan midiendo a mí la topografía de ese objeto. ¿Por qué? Porque esas líneas, más que hacer un efecto de claro oscuro, lo que nos ayudan es hacer un efecto de tridimensión, de volumetría del árbol. Todo lo vamos a hacer así. O sea, todo con una separación, ¿verdad? Como de 1 pulgada. En la medida que yo lo vaya haciendo hacia arriba, me van quedando como chuletas, como galletas, como si yo pudiera segmentar el árbol en pedazos, todo el árbol. Entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos con la forma y con la apertura de la elipse, porque por ejemplo aquí arriba, la apertura de la elipse va hacia arriba, ¿lo ven? Y en estas partes se pone más interesante porque aquí, inclusive, dependiendo de la forma, la elipse puede bifurcarse. O sea, lo que comenzó siendo una elipse termina siendo en esta otra rama una de las líneas que va hacia arriba. ¿Comprenden? Despierten ahí a la compañera. Entonces, ahí
tenemos todo lo que son las líneas horizontales y las líneas luego en vertical, que de igual manera tienen que ir escaneando toda la topografía del objeto y que en algunos casos se puede bifurcar y irse, por ejemplo, hacia atrás. Cada árbol, repito, se comporta de una forma distinta. ¿Estamos? Esa trama va a quedar abierta. O sea, vamos a hacer unas separaciones así grandotas, porque lo que me interesa es ir viendo el volumen. Ya luego lo haremos en claroscuro. Hay al final una parte del árbol que va a ir en claroscuro total, pero al final son 2 árboles los que se presentan para la siguiente carpeta. ¿Cuándo se entregan? 2. ¿Cuándo se entregan? Tendría que ver el cronograma, me va a quedar un poquito más ajustada. Sí, ya que se me entregaron los 17, pero no. Sí, se va a correr porque les di 2 semanas más para el proyecto de la ciudad. Sí, o sea, lo que quiero que hagan más que una trama es una malla 3D del objeto. No es un estudio topográfico. Ustedes en módulo no sé si lo están haciendo, si ya vieron tridimensión, más o menos, están en eso. ¿Han visto planos seriados? Bueno, planos seriados, para que sepan, es cuando usted subdivide un objeto en planos que recomponen su forma. O sea, dígase que usted agarra una manzana y la puede tajadear en tajaditas de 1 centímetro cada pedazo y la pudiera desarmar. Entonces, cada tajadita va teniendo una pequeña modificación y todas juntas hacen la forma de la manzana. Digamos que aquí todas esas tajaditas hacen la forma del árbol. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas,